La Toscana se desplegó ante mí, como una antigua pintura al óleo. Colinas ondulantes salpicadas de cipreses, campos de girasoles salpicados de un amarillo vibrante, y el sol de la tarde bañando todo con un cálido tono dorado. Sin embargo, el encanto del paisaje chocaba con la realidad de mi llegada. Una mezcla de ansiedad y escepticismo me había acompañado desde que puse pie en este rincón olvidado por el tiempo. El aire olía a tierra húmeda y uvas maduras, mientras me detenía frente al oxidado portón de hierro que anunciaba el viñedo de mi tía, el legado que nunca busqué heredar. La madera de la casa, alguna vez blanca, ahora estaba cubierta de moho y abandono, como si el tiempo mismo hubiera decidido reclamar su dominio. Me estremecí, tanto por el viento como por la sensación de que, aunque hermosa, esta tierra guardaba secretos que aún no estaba listo para descubrir. Mientras caminaba por los terrenos, marcados por hileras de vides descuidadas, por un momento sentí la urgencia de dejarlo todo atrás. Mi vida en Londres, aunque predecible y monótona, era un refugio que había construido meticulosamente después de mi doloroso divorcio. La idea de vender el viñedo y regresar a mi mundo ordenado era más que atractiva, se sentía necesaria. Fue entonces cuando lo vi, inclinado sobre una planta de vid, sus manos endurecidas por el sol inspeccionando cuidadosamente las hojas. Marco Benedetti, el enólogo local, tenía una presencia que irradiaba una calma inusual, un contraste con el torbellino de pensamientos que giraban en mi mente. Con su cabello oscuro y rizado, despeinado por el viento, y la piel bronceada por el sol, me recordaba a esos héroes silenciosos de las novelas que solía leer para escapar de la realidad. Al acercarme, enderezó su espalda y me miró con una mezcla de curiosidad y reserva. Nos saludamos formalmente, mi voz contenida y medida, la suya impregnada de un acento que arrastraba suavemente las palabras. Aunque el encuentro fue cordial, sentí una ligera tensión en el aire, como si ambos nos estuviéramos evaluando desde nuestros respectivos lados de un abismo invisible. Las vides necesitan cuidado, dijo Marco, su voz directa, no una crítica, sino una simple verdad. Sin embargo, había una sutil firmeza en su tono que me hizo sentir ligeramente a la defensiva. Estoy aquí para evaluar qué es lo mejor para este lugar, respondí, adoptando un tono profesional que esperaba me protegiera de cualquier indicio de emoción. Vender parece la opción más sensata. Marco asintió, pero no dijo nada más. Sus ojos oscuros, sin embargo, no se apartaron de los míos. Y en ese silencio compartido, algo más profundo que las palabras comenzó a formarse, aunque me negué a reconocerlo. Al ponerse el sol, envolviendo el viñedo en largas sombras, me encontré preguntándome sobre el pasado de este lugar. Las envejecidas paredes de piedra y la oxidada prensa de vino parecían susurrar historias olvidadas. Mi tía, ¿qué habría sentido viviendo aquí? ¿Qué secretos había guardado en estos valles? El sonido de pasos sobre la grava me sacó de mis pensamientos. Marco se había acercado de nuevo, sosteniendo una pequeña cesta. Estas son las últimas uvas de la temporada, explicó, ofreciendo la cesta como si fuera un tributo. Prueba una. Tomé una, saboreando la dulzura que estalló en mi boca. Era un recordatorio tangible de lo que esta tierra podía ofrecer. Algo más que una mera transacción en papel. Y sentí una chispa de algo que podría haber sido esperanza, o quizás simple curiosidad. A medida que las sombras se alargaban y el viento susurraba entre las vides, sentí que este lugar, con toda su belleza y decadencia, no solo albergaba un pasado rico y vibrante, sino que también podría ser el escenario de un nuevo comienzo, si tan solo me permitía dejar entrar la posibilidad de ser parte de su historia. Miré a Marco, que observaba el paisaje con silenciosa devoción, y entendí que quizás, solo quizás, esto no era el final de algo, sino el tímido comienzo de una segunda oportunidad. Los días en el viñedo adquirieron un ritmo propio, una cadencia suave que me arrullaba como el murmullo del viento entre las vides. Marco y yo comenzamos a trabajar juntos, codo a codo, en un silencio que resultaba cómodo, casi meditativo. Cada mañana, el rocío brillaba sobre las hojas, y Marco, con una paciencia que nunca había creído posible, me mostraba cómo distinguir una planta sana de una que necesitaba más cuidado.
Sus manos se movían con la precisión de quien conoce íntimamente su oficio. Al principio, mis intenciones no habían cambiado. El viñedo era un bien a liquidar. Sin embargo, un día, mientras Marco hablaba sobre el suelo, la historia de las vides, y cómo cada uva contaba su propia historia, me sorprendí escuchando más que las palabras. En su voz resonaba una devoción que no podía ignorar. Había algo hipnótico en la manera en que Marco se movía entre las hileras, como si perteneciera a la tierra tanto como las raíces de la vid. Su presencia era un constante recordatorio de todo lo que esta tierra podía ofrecer, mucho más allá del simple cálculo económico. Una tarde, mientras el sol descendía, una tormenta se anunció desde el horizonte. Las nubes se arremolinaron, lanzando sombras oscuras sobre el paisaje, y el viento comenzó a levantarse, trayendo consigo el aroma fresco de la lluvia. Marco y yo estábamos en el medio de una ladera, cuando las primeras gotas comenzaron a caer grandes y pesadas. «Debemos buscar refugio», dijo, su voz apenas levantándose sobre el rugido del viento. Nos dirigimos a toda prisa hacia la bodega antigua, una estructura de piedra que había resistido el paso del tiempo. Al cruzar el umbral, la humedad y el aroma terroso nos envolvieron. Marco encendió una lámpara con calma, y la luz parpadeante proyectó sombras danzantes en las paredes ásperas. ¿Siempre es así de impredecible el clima aquí?, pregunté, tratando de aliviar la tensión mientras me sacudía las gotas de la lluvia. Marco sonrió, dejando que el silencio respondiera por él, mientras buscaba una botella de vino y 2 copas polvorientas. «Aquí», ofreció, vertiendo con cuidado el líquido rubí, un brindis por la improvisación. El vino estaba cargado de notas terrosas, un eco de la tierra que ahora nos protegía. Nos sentamos en una esquina de la bodega, la tormenta cantando su furia afuera, y poco a poco, las palabras comenzaron a fluir como el vino que compartíamos. «¿Qué te trajo aquí, Claire?». Su pregunta era directa, pero su tono era suave, sin juicio. Sentí que podía confiar en él, por lo menos en ese momento, contenido por la tormenta. «Necesitaba un cambio», respondí, una media verdad que dejaba entrever las grietas de mi fachada. Después del divorcio, Londres se volvió difícil de soportar. Marco asintió, como si comprendiera sin necesidad de más explicaciones. «Nuestra casa ya no nos acoge, y debemos buscar otro lugar que lo haga», dijo pensativo, sus ojos oscuros reflejando una empatía que no esperaba encontrar. La conversación se deslizó hacia historias más amables, anécdotas sobre la gente del pueblo y su vida dedicada al vino. Marco hablaba con un cariño palpable, sus palabras trazando un mapa de la comunidad que sin darme cuenta comenzaba a imaginar como propia. Entre risas y confesiones tímidas, el tiempo perdió sus límites. Fue en ese instante de intimidad que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Por un momento, me permití imaginar un lugar en este mundo diferente, donde las pasiones se compartían y los silencios se comprendían. Había una calidez en su presencia, un refugio tan real como la bodega que nos acogía. Más tarde, cuando la lluvia se convirtió en un murmullo constante, nos encontrábamos estudiando las letras ocultas entre los documentos antiguos de la casona, papeles amarillos por el tiempo escondidos en un cajón olvidado. Allí, en la caligrafía elegante de mi tía, descubrí algo que resonaba con mi propia historia. Cartas de un amor secreto, una vida vivida con pasión y deseo, pero también con miedo y restricciones. Las palabras de mi tía eran un recordatorio de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para sentir, incluso cuando creemos que se ha cerrado para siempre. Sus confesiones de amor y lamentaciones me dieron una nueva perspectiva, una invitación a reconsiderar mis propias elecciones. Esa noche, bajo la tenue luz de la lámpara y el susurro de la tormenta que se iba disipando, comprendí que la vida que había dejado atrás en Londres no tenía por qué dictar mi futuro. Mirando a Marco, sentí que en su compañía podía comenzar a dejar atrás el miedo. El viñedo, con sus secretos y promesas, se convirtió en un espacio de transformación, más que de simple transacción. Mientras salíamos de la bodega, la luna comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes dispersas. Algo había cambiado entre nosotros. Una conexión genuina se había forjado,
una chispa en medio de la tormenta. Y aunque estaba lejos de tomar una decisión definitiva sobre mi vida, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente sola. Había algo profundamente encantador en las noches de verano en Toscana. Las estrellas colgaban como nuces plateadas sobre el pueblo, y el aire estaba cargado de una calidez que invitaba a ser parte del mundo, a dejarse llevar por su ritmo pausado. Elena Marchetti, la hermana de Marco, había insistido en que asistiera al festival del pueblo. No puedes estar aquí y no experimentar esto, había dicho con una sonrisa cómplice, sus ojos llenos de un entusiasmo contagioso. El festival era una explosión de vida. Las calles empedradas estaban adornadas con guirnaldas de luces y farolillos de papel que oscilaban suavemente con la brisa. Las risas y conversaciones se mezclaban con la música que emergía de un pequeño grupo de músicos locales, tocando melodías que parecían capturar el alma misma de Toscana. Marco estaba allí, esperándome junto a Elena. Su presencia, como siempre, parecía centrar el caos a su alrededor. Una especie de ancla silenciosa. Me saludó con una inclinación de cabeza y una sonrisa que apenas destelló antes de que la multitud nos envolviera. Elena me ha hablado de estas noches desde que llegué, dije, tratando de sobreponerme al bullicio y al torbellino de sensaciones. Son una tradición, respondió Marco, su voz apenas un susurro entre la multitud, pero suficiente para hacerme sentir escuchada. Un lugar donde todo el mundo se reencuentra. La música cambió a un ritmo más lento, y las parejas comenzaron a deslizarse hacia el centro de la plaza, creando un mar de movimientos suaves y cadenciosos. Elena nos observó a ambos, su expresión llena de expectativa. «Baila con él», susurró, dándome un empujoncito que me sorprendió, pero no del todo. Marco extendió su mano, una invitación cargada de una sensación de inevitabilidad que no podía ignorar. Mis dedos encontraron los suyos. Y me permití ser guiada hacia el centro del baile. La música era como un río que nos arrastraba, y en sus ojos había una promesa de seguridad. Un lugar donde las palabras no eran necesarias. Mientras nos movíamos juntos, el mundo pareció desvanecerse, dejando solo el compás de nuestros pasos y la cercanía de su cuerpo. La tensión que había estado latente entre nosotros durante días se sintió como un fuego suave, ardiendo bajo la piel, y cada movimiento, cada ligero ajuste de nuestros cuerpos parecía amplificarlo. ¿Sientes eso?, preguntó Marco, su voz baja y contenida. Asentí, incapaz de articular una respuesta que hiciera justicia al torbellino de emociones que se agitaban en mi interior. Había una electricidad palpable, una chispa que encendía cada latido de mi corazón. En su mirada, vi un reflejo de mi propio anhelo, y supe que este momento era un cruce de caminos, donde el pasado y el futuro se encontraban. El mundo a nuestro alrededor seguía su danza, pero para nosotros el tiempo se detuvo. La música cambió a una melodía aún más suave, y fue entonces cuando Marco se inclinó, sus labios rozando los míos con una ternura que no había anticipado. El primer beso fue un susurro de promesas, una corriente de calidez que se extendió desde donde nos tocábamos hasta cada rincón de mi ser. El beso adquirió profundidad, un lenguaje en sí mismo, un intercambio de todos los silencios compartidos, todas las miradas fugaces que habíamos sostenido. No había prisa, solo una comunión lenta que nos envolvía, como si el universo entero hubiera conspirado para reunirnos en ese instante. Finalmente, nos separamos tan suavemente como nos habíamos unido, y en sus ojos encontré comprensión y aceptación. Ninguno de los dos retrocedió. En cambio, nos quedamos allí, en el centro del festival, rodeados por el ruido y las luces, pero en nuestro propio santuario de calma. Elena pasó junto a nosotros, sus ojos brillando con una aceptación que me dio una sensación de pertenencia. «Está sonriendo», señaló, y me di cuenta de que tenía razón. La sonrisa que florecía en mi rostro era genuina, algo que había olvidado cómo hacer. Mientras la noche avanzaba, con la música y las estrellas como testigos, supe que la decisión de venir a Toscana había sido más que un mero accidente. Este lugar, con su gente y su corazón abierto, me estaba mostrando que las segundas oportunidades no solo son posibles,
sino que son un regalo que se debe aceptar con gratitud y valentía. Y quizás, con Marco a mi lado, este nuevo comienzo podría ser todo lo que había deseado, y más. Después de la mágica noche en el Festival del Pueblo, Marco y yo regresamos al viñedo, envueltos en un silencio que decía más que cualquier palabra. Las estrellas nos escoltaban, testigos brillantes de una conexión que había superado la barrera de lo tangible. Nos encontramos en la casa principal, la penumbra iluminada solo por la luz suave de una lámpara. Marco se acercó, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y ternura, que provocó un estremecimiento en mi interior. Era la primera vez en años que me sentía tan completa, tan plenamente presente. Nos besamos suavemente, con una familiaridad que parecía desafiar el poco tiempo que realmente habíamos compartido. Sus manos trazaron un camino por mi espalda. Cada caricia, un recordatorio de que aquí, en este lugar, era posible dejar atrás las cicatrices del pasado. En su abrazo, el mundo exterior desapareció, convirtiéndonos en el centro de nuestro propio universo, donde el único lenguaje que importaba era el de nuestros cuerpos enredados en una danza silenciosa. Fue una noche de pasión y conexión profunda, donde cada toque y susurro hablaba de un futuro lleno de promesas. En sus brazos me sentí más que querida, me sentí vista, reconocida, como si cada fragmento de mi ser fuera aceptado sin condiciones. Pero al amanecer, cuando el sol comenzó a teñir el horizonte con sus tonos dorados, la realidad volvió a instalarse con una persistencia fría. El teléfono sonó, rompiendo la burbuja de intimidad que habíamos creado. Era mi ex marido, su voz una ráfaga de recuerdos de lo que había sido mi vida estructurada en Londres. Su llamada, un recordatorio del mundo práctico y calculador que había dejado atrás. Despertó una sensación de incomodidad que había intentado olvidar. Claire, dijo con el tono autoritario que siempre usaba, he escuchado que has recibido una oferta por ese viñedo. Es importante que consideres lo que realmente es mejor para ti. La vida aquí es lo que siempre has conocido. Las palabras se enredaron en mi mente, incluso después de terminar la llamada. Miré el paisaje que se extendía más allá de la ventana. Una vista que tan solo hacía unos días había comenzado a considerar como un posible hogar. Pero las palabras de mi ex marido resonaron, trayendo consigo las inseguridades y los miedos que había enterrado. Durante el día, Marco notó mi inquietud. Su experiencia con la tierra le permitió sentir los cambios sutiles, las vibraciones que preceden a las tormentas. Me encontró en la bodega, perdida en pensamientos, mis manos mecánicamente ordenando documentos antiguos. Claire, dijo suavemente, acercándose sin invadir mi espacio. Algo te preocupa. Puedo verlo en tus ojos. Suspiré, dejando caer los papeles que sostenía. He recibido una oferta para vender el viñedo, confesé, mis palabras llenas de la angustia que había estado intentando reprimir. Y mi exmarido cree que debería aprovecharla. Marco asintió lentamente, su mirada fija en mí, ofreciéndome un ancla en medio de mi tormenta interna. ¿Eso es lo que quieres? ¿Volver a Londres y dejar esto atrás? Su pregunta perforó mis defensas, directa y cargada de una preocupación genuina que me desarmó. Bajé la mirada, incapaz de encontrar una respuesta que resonara con certeza. No lo sé, admití finalmente, mi voz quebrada por la duda. Marco dio un paso hacia adelante, su presencia cálida llenando el espacio entre nosotros. Claire, sé que esto no es fácil, pero quiero que sepas que te quiero aquí, en este lugar, en mi vida. Sin embargo, no puedo perseguir a alguien que no está segura de querer quedarse. Sus palabras fueron suaves, pero firmes, una verdad que no podía ignorar. Sentí la presión de su sinceridad, y aunque me asustaba, también me ofrecía una claridad que no había esperado encontrar. Era un recordatorio de que el amor que sentía por él, por este lugar, debía ser una elección consciente, no una consecuencia del miedo a la soledad. Me quedé en silencio, mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire. Marco, como siempre, no me presionó para responder de inmediato. Simplemente se quedó allí, ofreciéndome su apoyo sin imposiciones, permitiéndome procesar la encrucijada en la que me encontraba. Sabiendo que tenía una decisión que tomar, me alejé para encontrar un momento de soledad.
Caminé por el viñedo, ahora vibrante con la promesa de la cosecha. Las vides, cargadas de frutos, eran un recordatorio tangible de que la vida, con todas sus complejidades, seguía adelante, sin importar mis dudas. El viento susurraba entre las hojas, y al cerrar los ojos, dejé que su canción me envolviera. Sabía que el amor requería más que un simple deseo. Necesitaba valentía para enfrentar las sombras del pasado y abrirse a las posibilidades del futuro. Con una nueva resolución, me di cuenta de que, al igual que las uvas necesitaban tiempo para madurar, yo también debía permitirme crecer y sanar. Y quizás, solo quizás, este viñedo, con sus secretos y promesas, era exactamente el lugar donde podía hacerlo. El viñedo dormía bajo la luz de la luna, un mar de sombras que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, mientras me acomodaba en mi escritorio con la última carta de mi tía en las manos. Sus palabras, escritas con una caligrafía que conocía bien, eran un eco del pasado, que ahora resonaba con una urgencia ineludible. Querida Claire, comenzaba la carta, cuando leas esto, espero que el amor te haya encontrado, o al menos estés dispuesta a buscarlo. Mi tía hablaba de su amor perdido, un romance que había sido la chispa que encendió su juventud, pero que había abandonado, por miedo, abrazando la seguridad de lo conocido. La carta terminaba con una confesión dolorosa, pero liberadora. El mayor arrepentimiento de mi vida ha sido no atreverme a luchar por lo que realmente amaba. Sus palabras eran como una llave que abría la puerta a mis propias inseguridades. Miré por la ventana la silueta de Marco bajo la noche estrellada, trabajando pacientemente con las vides, su figura una constante en este paisaje que había comenzado a considerar mi hogar. La decisión se formó claramente en mi mente, con una certeza que venía de un lugar profundo y cálido dentro de mí. Me levanté y fui a encontrarme con Marco. Las vides, bañadas por la suave luz nocturna, eran testigos silenciosos de mi determinación. Marco, llamé suavemente mientras me acercaba, y él se giró, su mirada encontrándose con la mía, con una mezcla de sorpresa y esperanza. Claire, respondió, su voz un susurro en la calma de la noche. ¿Estás bien? Asentí, acercándome para que la ligera brisa no robara mis palabras. Leí la última carta de mi tía. Me recordó que el amor a veces requiere saltar al vacío, confiando en que el suelo no desaparecerá bajo nuestros pies. Marco permaneció en silencio, pero dio un paso hacia mí, su presencia magnética y tranquila, trayendo consigo una sensación de paz. ¿Y estás lista para dar ese salto?, preguntó, su voz llena de infinita paciencia. Sí, dije, sintiendo el peso de la decisión colapsar en un dulce y cálido alivio. Quiero quedarme, quiero luchar por esto, por ti, por nosotros. El viñedo, tú, me han mostrado un futuro que nunca imaginé, y estoy lista para abrazarlo. La sonrisa que se extendió por su rostro era pura felicidad, y antes de que pudiera decir algo más, me envolvió en un abrazo que prometía tanto confort como aventura. Era un hogar en sus brazos, un lugar donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Juntos nos quedamos allí, observando el viñedo que nos rodeaba, conscientes de que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Las luces del amanecer comenzaron a asomarse sobre el horizonte, bañando el paisaje con un resplandor dorado. El día de la cosecha llegó con la promesa de nuevas oportunidades. Bajo el sol, recogimos los frutos que la tierra nos ofrecía generosamente. Las manos de Marco y las mías trabajaban en un ritmo compartido, una danza de cooperación y amor que se sentía sagrada. Elena, observándonos desde la distancia, levantó una copa de vino en nuestro honor, su sonrisa conocedora comunicando un entendimiento profundo. Este era nuestro mundo ahora, un lugar donde el pasado nos había dejado lecciones, pero el presente nos ofrecía la oportunidad de crear algo hermoso y duradero. A medida que la última luz del día se desvanecía, Marco y yo nos sentamos en la colina con vistas al viñedo, manos entrelazadas y el futuro extendiéndose ante nosotros como un lienzo en blanco. El aire estaba lleno del aroma de la tierra, el sonido de las hojas susurrando secretos que solo los amantes entendían. Claire, dijo Marco, rompiendo el silencio con una calidez que hizo vibrar mi interior. Gracias por elegir esto, por elegirnos. Miré sus ojos,
viendo reflejados mis propios sentimientos, y sonreí. Gracias por mostrarme que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser auténtico. Juntos, observamos el crepúsculo, sabiendo que aunque el camino no siempre sería fácil, lo recorreríamos juntos, construyendo una vida que honrara nuestras segundas oportunidades, aquí, entre las vidas que habían sido testigos de nuestra historia de amor.